Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es lunes de la temporada de Navidad. Feliz Navidad. La semana pasada celebramos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahora ya estamos en la octava de la temporada navideña. Le damos gracias a Dios por este gran regalo que nos ha dado en sí mismo. Al hacerse uno con nosotros, al tomar nuestra naturaleza humana para poder compartir en su divinidad. En este día también celebramos la fiesta de los santos inocentes y recordamos a los niños que mueren. Cuando Herodes se entera de que los Reyes Magos pues lo han engañado y no han regresado a él para darle noticias del nacimiento del rey de los judíos, entonces manda matar en el área de Belén y los alrededores a todos los niños de 2 años y menores, para así acabar con toda amenaza al reinado de su poder. Pues criaturas inocentes que murieron, no podemos decir mártires porque en realidad no murieron por Cristo, murieron en vez de Cristo. A esa edad no hay voluntad, fueron víctimas inocentes, ¿no? De esta terrible violencia de este hombre inseguro Herodes, ¿no? La primera lectura de hoy viene de la primera carta de Juan, capítulo 1, versículos del 5 al capítulo 2, versículo 2. Queridos hermanos, este es el mensaje que hemos escuchado de labios de Jesucristo y que ahora les anunciamos. Dios es luz, y en Él no hay nada de oscuridad. Si decimos que estamos con Dios, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no vivimos conforme a la verdad. Pero si vivimos en la luz como Él vive en la luz, entonces estamos unidos unos con otros. Y la sangre de su Hijo Jesús nos purifica de todo pecado. Si decimos que no tenemos ningún pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si por el contrario confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos purificará de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, hacemos pasar a Dios por mentiroso y no hemos aceptado verdaderamente su palabra. Hijitos míos, les escribo esto para que no pequen, pero si alguien peca, tenemos como intercesor ante el Padre a Jesucristo, el justo, porque Él se ofreció como víctima de expiación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los del mundo entero. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 123 y el responsorio es: Nuestra vida se escapó como un pájaro de la trampa de los cazadores. Nuestra vida se escapó como un pájaro de la trampa de los cazadores. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, cuando los hombres nos asaltaron, nos habría devorado vivos el fuego de su cólera. Las aguas nos hubieran sepultado, un torrente nos hubiera llegado al cuello, un torrente de aguas encrespadas. Bendito sea el Señor. Nuestra vida se escapó como un pájaro de la trampa de los cazadores. La trampa se rompió y nosotros escapamos,
nuestra ayuda nos viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Nuestra vida se escapó como un pájaro de la trampa de los cazadores. El Evangelio de hoy viene de Mateos capítulo 2, versículos 13 al 18. Después que los magos partieron de Belén, el ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo: Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allá hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José se levantó y esa misma noche tomó al niño y a su madre y partió para Egipto, donde permaneció hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que dijo el Señor por medio del profeta: De Egipto llamé a mi hijo. Cuando Herodes se dio cuenta de que los magos lo habían engañado, se puso furioso y mandó matar en Belén y sus alrededores a todos los niños menores de 2 años, conforme la fecha que los magos le habían indicado. Así se cumplieron las palabras del profeta Jeremías. En Ramá se ha escuchado un grito, se oyen llantos y lamentos. Es Raquel que llora por sus hijos y no quiere que la consuelen, porque ya están muertos. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Como dije al principio, hoy celebramos la fiesta de los santos inocentes, y aunque se les nombra mártires, no encajan en realidad bajo la definición de los mártires. Mártir es aquel que por voluntad, por conciencia, pues, y fidelidad a Cristo, pues, entrega su vida, derrama su sangre por su discipulado, por su confianza, por su fe en Cristo. Estos niños menores de 2 años pues no tenían tal conciencia, sí mueren en el lugar de Jesús, del niño Jesús, por la déspota y violencia de este rey Herodes. Él se hacía llamar Herodes el Magno, y pensaba que era uno de los mejores, pero aún el emperador de Roma, que había puesto a Herodes como rey en el territorio de Israel, se quedaba admirado por la violencia extrema de este hombre, ¿no? Un hombre inseguro que cuando escucha que ha nacido el rey de los judíos, pues se siente amenazado por ese nacimiento, y por eso cuando llegan los Reyes Magos para preguntar acerca del nacimiento del rey de los judíos, pues les pide que vengan, que regresen y le den noticias de dónde, de cuándo y dónde ha nacido, para que él vaya a adorarlo. Pero él dice eso con las intenciones de deshacerse de esa amenaza a su reinado, ¿no? Y por eso cuando los Reyes Magos pues también son instruidos por un sueño de que no regresen a Herodes, sino que regresen a su país por otro camino, pues Herodes se enfurece y es cuando manda matar a todos los niños de 2 años y menores de la área de Belén y los entornos, tratando de deshacer la amenaza a su reinado, ¿no? Históricamente sabemos el despotismo y violencia de este hombre, Herodes, ¿no? Mandó matar a su propia esposa y también a 2 de sus hijos, ¿no? Así que no es ninguna sorpresa de que Herodes haya llevado a cabo este acto tan violento, ¿no? De matar a estos niños. Aunque Mateo es el único de los evangelios que narra este evento, no debe de sorprendernos. Los historiadores nos dicen de que es muy posible que el número de los niños que murieron en este acto violento por parte de Herodes es quizás de 15 a 20 criaturas. Y el número no minimiza el significado, el dolor y la tragedia,
pero tampoco podemos exagerar como algunos escritores en el pasado han escrito que quizás fueron 14,000, lo cual es una exageración tremenda, porque es muy posible, según los historiadores, que la población de Belén y los entornos debe ser de unas 1,000 habitantes, lo cual sacan cálculos con la mortalidad de niños de aquel entonces, puede que quizás de 15 a 20 criaturas de esa edad, de 2 años y menos, fueron los que murieron trágicamente y violentamente por la inseguridad de este rey Herodes, ¿no? Así que su despotismo y violencia eran muy conocidos, que hasta el mismo emperador de Roma lo veía con asombro de que tuviera las agallas de llevar a cabo tal violencia. También en esta celebración de los santos inocentes, pues recordamos a todas las víctimas que sufren, particularmente los más inocentes, las criaturas, los niños y niñas que sufren las consecuencias de las decisiones de guerra, de violencia, particularmente las guerras civiles en muchos países, que son las más violentas cuando familias mismas son divididas por la política, por la enemistad, ¿no? Y yo creo que no hay peor odio que el que se vive dentro de una familia, de una misma sociedad, de una misma nación, ¿no? También recordamos a aquellos criaturas que son abortadas por las decisiones de sus padres. No podemos juzgar en el fondo las motivaciones o qué es lo que puede llevar a una mujer, a una pareja a tomar tal decisión, pero definitivamente pues es una decisión que termina en la muerte de una criatura inocente. Pues bien, en esta festividad pues recordamos a todas las víctimas inocentes de la violencia, del despotismo y de las terribles decisiones que se llevan a cabo en nuestro mundo. La primera lectura que se ha escogido para hoy pues no habla acerca de los santos inocentes que recordamos hoy, sino habla de la inocencia tanto de corazón como de conciencia a la cual somos llamados como discípulos de Jesucristo, como hermanos en la fe. Dice, queridos hermanos, este es el mensaje que hemos escuchado de labios de Jesucristo y que ahora les anunciamos. Así que es un testimonio de alguien que vivió con Jesucristo, convivió con Jesucristo, escuchó a Jesucristo y que fue testigo de la vida de Jesucristo. Dice, Dios es luz y en Él no hay nada de oscuridad. Es un simbolismo muy bello de que todo lo relacionado con luz tiene que ver con Dios. Recordemos en el Antiguo Testamento, uno de los símbolos de la presencia de Dios era la columna de fuego que acompañaba al pueblo de Israel en su peregrinar hasta la tierra prometida. El encuentro de Moisés con Dios se lleva a cabo en la experiencia de la zarza ardiente, el fuego nuevamente, ¿no? Luz. Cristo es llamado luz del mundo. Así que el símbolo de la luz es un símbolo muy fuerte, muy profundo, que nos recuerda la presencia de Dios. También recordamos la transfiguración, ¿no? Esa luz blanca en la cual Jesús es transfigurado en presencia de tres de sus discípulos. Así que es un símbolo muy conocido que tiene muchas referencias bíblicas para nosotros. Si decimos que estamos con Dios, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no vivimos conforme a la verdad, ¿no? Y aquí nos recuerda, ¿no?, de que aunque hemos sido llamados de salir de la oscuridad para entrar a la luz de Cristo, a la luz de Dios, pues en el proceso de caminar, en el proceso de dejarnos transformar, pues hemos de reconocer y nunca perder de vista de que aún en nosotros hay oscuridad. Y que mientras más permitamos y dejemos que la luz de Cristo lo ilumine todo, pues más seremos conformados a la persona de Cristo,
Pero hemos de ser honestos con nosotros mismos, de que en el proceso de dejarnos totalmente inundar, invadir por la luz de Cristo, por el Espíritu de Cristo, pues a veces reservamos muchas partes de nuestras vidas y no permitimos, no dejamos que la luz penetre en esos rincones, en esas partes nuestras que quizás por X motivo nos avergonzamos o no queremos que Dios ilumine, de que Dios lo saque en alto, ¿no? Así que es un proceso constante, constante de lucha interior, lucha personal, de dejar que Dios lo ilumine todo, ¿no? Y de no reservarle nada para que llegara a ese punto en la cual, digamos, junto con Pablo, ¿no? De que ya no soy yo quien vive, sino que Cristo quien vive en mí, ¿no? Así que el negar que existe la oscuridad en nosotros, el negar que aún hay rincones, hay lagunas en nuestras vidas que no permitimos que la gracia de Dios penetre, ¿no? Pues es estar ciego, es negar la luz misma, ¿no? Y solamente a la luz de Dios, a la luz de Cristo, pues nos damos cuenta de nuestras sombras, de nuestra oscuridad, que Dios nos pide que le dejemos, la ilumine, para que solamente viva su luz en nosotros. Continúa la lectura diciendo, si decimos que no tenemos ningún pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad. Perdón, me he saltado, dice, pero si vivimos en la luz como el que vive en la luz, entonces estamos unidos unos con otros. Y la sangre de su Hijo Jesús nos purifica de todo pecado. Este es un verso muy importante. Noten lo que dice, pero si vivimos en la luz como Él vive en la luz, entonces estamos unidos unos con otros. Noten que no ha dicho de que si vivimos en la luz estamos unidos con Cristo. Para Juan, el autor de esta carta, Cristo está representado en la comunidad y en la comunión de los hermanos identificados con Cristo, ¿no? Así que vivir en la luz de Cristo, vivir en la luz de Dios es entrar en comunión. Si no hay comunión entre nosotros como hijos e hijas de Dios, como hermanos en Cristo, entonces no puede haber comunión con Dios ni con Cristo. La comunión en la hermandad es fundamental para la comunión tanto con Dios como con Cristo, ¿no? Y esto no puede ser más claro, ¿no? Cuando reducimos la religión simplemente a una relación personal que no tiene nada que ver con mi relación con el prójimo o con mi hermandad o con mi solidaridad con otros, aquí hay algo rotundamente que no encaja, rotundamente equivocado, ¿no? Porque mi relación con Dios me tiene que acercar al hermano, me tiene que llevar a la hermandad con el prójimo, me tiene que llevar a la solidaridad, particularmente con aquellos más necesitados, con aquellos que no tienen voz para hablar por sí mismos, ¿no? Así que este verso deja bien claro una verdad profunda de lo que significa ser un discípulo de Jesucristo, que es el sentido de hermandad con otros, la solidaridad, el sentido de comunión donde está claramente manifestado y representado Cristo. Y continúa, si decimos que no tenemos ningún pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Así que aquí simplemente está aclarando, ¿no? El de ser honestos, de ser transparentes, que en el proceso de asemejarnos más y cada vez más a Jesús, es un proceso en lo cual tenemos que dejar de que esa luz ilumine nuestra oscuridad, ilumine aquellos rincones, aquellas lagunas que aún no permitimos por X motivos que Dios lo ilumine y lo saque para que sean transformados. Dice, si decimos que no hemos pecado, hacemos pasar a Dios
por mentiroso y no hemos aceptado verdaderamente su palabra. Hijitos míos, les escribo esto para que no pequen, pero si alguien peca, tenemos como intercesor ante el Padre a Jesucristo el justo, ¿no? Y aquí pues entra el sacramento de la reconciliación, que cuando reconocemos que hemos pecados, pues Jesús nos llama a la reconciliación, no solamente con Dios, no solamente con Cristo, sino también entre nosotros, ¿no? Y aquí es donde está realmente el valor de este bello sacramento de la reconciliación, de que constantemente somos llamados a ser más transparentes, ¿no? De que no dejar que el pecado nos divida, nos separe, de que el pecado pueda crear barreras entre nosotros, ¿no? Y es ahí donde el poder del sacramento de la reconciliación pues tiene más poder, ¿no? Cuando reconocemos de que el pecado nos separa, nos divide y crea divisiones. Y Dios quiere todo lo contrario, quiere reconciliarnos para que la unidad, para que la hermandad, para que la solidaridad pueda hacerse una realidad, lo cual es parte del reino. Bueno, pasemos ahora al Evangelio que nos narra el evento que recordamos hoy de los santos inocentes. Dice, después de que los magos partieron de Belén, ¿quiénes son los magos? Los magos muy probablemente eran astrólogos persas, y aquí tenemos otra vez los persas siendo utilizados por Dios para su plan de salvación. Recordamos en el Antiguo Testamento cuando el reinado de Babilonia pues conquista Judá y se lleva al exilio a la crema innata de Israel. Y después de que el reinado de Babilonia es conquistado por el reinado persa, llevado por el rey Ciro, es Ciro, el rey persa, quien permite a los exiliados de Israel regresar para que reconstruyan la ciudad de Jerusalén y el templo, ¿no? Así que ahí Dios utiliza a este rey persa Ciro para regresar a los exiliados a la tierra de Israel. Y ahora, nuevamente, Dios está utilizando a estos astrólogos persas que vienen para afirmar la presencia del rey judío en esta criatura inocente y vulnerable del niño Jesús. Así que cuando los magos son advertidos por Dios de que no regresen con Herodes, regresan por otro camino a su país y entonces Herodes se entera de que ha sido engañado por ellos. Y entonces es cuando Herodes pues toma la decisión de deshacerse de esa amenaza que él piensa que tiene de esa criatura y van a matar a niños menores de 2 años en la región de Belén. Pero Dios interviene como lo hará constantemente, y porque el plan de Dios no puede ser cambiado. Dios hará lo que tiene que hacer, ¿no? Y Dios pues va creando las posibilidades para que esta criatura se ponga a salvo, y por medio de otro sueño manda a José que tome al niño y a la madre y se vayan a Egipto. Dice el Evangelio en el sueño a José: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allá hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. ¿Por qué deciden huir a Egipto? Los historiadores nos dicen que en ese tiempo Egipto tenía una población judía bastante grande. Y como está como a unos 125 kilómetros, pues era un lugar propicio para buscar escape de este rey Herodes, este rey violento y déspota. Así que el lugar más cercano para huir era Egipto, donde Herodes ya su poder no alcanzaba, no tenía ninguna posibilidad de
hacer violencia a aquellos que huían de él. Así que José y María van a Egipto porque está no muy lejos, porque hay una comunidad judía y que quizás ahí podrán también encontrar parientes que los puedan alojar, ¿no? Así que José se levantó de esa misma noche, tomó al niño y a su madre y partió a Egipto, donde permaneció hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que dijo el Señor por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Y aquí el tema de Egipto pues nos debe de recordar varios temas. Por ejemplo, el tema de cuando el pueblo de Israel, a causa de una sequía tremenda y a causa del hambre, pues tienen que ir de Israel a Egipto, y es como el pueblo de Israel pues se establece en Egipto por medio de uno de los hijos de Jacob, José, y es huyendo del hambre que terminan en Egipto, que después acaban por ser esclavizados por los egipcios. Y después viene el otro tema del éxodo de Egipto, cuando Dios, por medio del llamado de Moisés, el cual es otra tipología que también el evangelista Mateo utiliza en relación a Jesús. Jesús en el Evangelio de Mateo es un tipo de Moisés, ¿no? Y hay muchos elementos de tipología que el evangelista Mateo utiliza para hacer referencias de que Jesús es un tipo de Moisés. Por ejemplo, el tema del Sermón de la Montaña, ¿no? Esto es un tema que está muy conectado con Moisés. Así como Moisés sube al monte donde tiene el encuentro de Dios y donde Dios le da la ley a Moisés para que se la dé al pueblo, pues igualmente Jesús sube al monte donde da este Sermón de la Montaña, que es el corazón de su evangelio, que después va desempacando el resto de su evangelio, ¿no? Así que hay varias tipologías que el evangelista Mateo aquí está incluyendo y que para nosotros debe de resonar esta tipología que Mateo utiliza. Tan solo con la mención de Egipto, ya debe de recordarnos ciertos temas del Antiguo Testamento que Mateo está utilizando, porque en particular este evangelio busca de hacer esta conexión entre Jesús y Moisés y los profetas, y constantemente está citando lo que para nosotros es el Antiguo Testamento para decir: este hombre Jesús es quien cumple todo esto, es el Hijo de Dios, es el Mesías, ¿no? Dice: cuando Herodes se dio cuenta de que los magos lo habían engañado, se puso furioso y mandó matar en Belén y sus alrededores a todos los niños menores de 2 años, conforme a la fecha que los magos le habían indicado. Imaginar esta terrible acto de violencia, ¿no? Este despotismo de este rey inseguro que se sintió amenazado por la amenaza de una criatura. Realmente quizás nos cuesta comprender tal acto violento, ¿no? Pero históricamente sabemos de que este rey Herodes tenía una vida llena de violencia, que mató a una de sus mujeres, a una de sus esposas, a 2 de sus hijos, y el hecho de que haya llevado a cabo esta atrocidad en criaturas indefensas, pues los historiadores nos dicen de que no es muy sorprendente por lo violento que era. Uno de sus hijos también fue quien no solamente arrestó a Juan el Bautista, sino también que lo mandó decapitar, ¿no? Así que en esta familia de Herodes pues corre una gran vena de violencia y de inseguridad. Ahí no hay como alguien déspota y poderoso e inseguro para que se lleven a cabo pues terribles actos de violencia. Dice: así se cumplen las palabras del profeta Jeremías en Ramá. Se ha escuchado un grito, se oyen llantos y lamentos. Es Raquel que llora por sus hijos que no quiere que la consuelen. Y esto, en esta cita que Mateo provee, pues trata de captar pues el dolor
de aquellas familias, de aquellas madres que lloran por sus hijos, ¿no? Que mueren tan trágicamente, tan violentamente por la inseguridad y por el despotismo y violencia de este rey terrible, Herodes. Y con esto recordamos también el gran dolor de tantas madres y familias que pierden a sus hijos por decisiones de otros, ¿no? Las guerras particularmente, que casi siempre vienen recayendo sobre las personas que menos lo deben, que menos causan, ¿no? Pero que son los que más sufren y pagan las consecuencias de aquellos poderosos. Y esta memoria de estos santos inocentes, pues, nos deja algo bien claro, ¿no? De que la verdad, la luz que es Cristo, pues, iluminará toda oscuridad, iluminará toda injusticia, iluminará toda violencia para dejarlo no descubierto, ¿no? Y aquí nos deja bien claro que en este nacimiento de Jesucristo, en este niño indefenso y vulnerable, pues, ilumina la violencia de este hombre inseguro y violento y déspota, ¿no? Lo cual también en la historia del cristianismo tenemos que cuando la verdad brilla más fuerte es cuando deja al descubierto nuestra falsedad, nuestra violencia, nuestro despotismo, nuestras injusticias, ¿no? Y nos llama hacia la luz. Y aquí se requiere verdadera humildad de reconocer lo que la primera lectura dice, ¿no? Reconocer nuestra oscuridad, reconocer nuestros pecados para dejarnos transformar, para dejarnos convertir, para dejarnos de que Dios derrumbe en nosotros lo que tenga que derrumbar para poder reconstruirnos y modelarnos a la imagen de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.